Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Bueno, mucho gusto, es un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo estas inquietudes sobre el lenguaje que yo he tenido desde que, estaba en la secundaria. Estudié letras y filosofía en la Landívar, pero le estaba contando a la licenciada que antes de eso hice un año aquí en la del Valle. Por eso me es un poco familiar, aunque ha cambiado tanto, imagínense ustedes, en el año 80 para acá, 33 años. Entonces cuesta ya encontrar los parqueos y las clases. Pero hice un año aquí, en ese tiempo era la carrera de literatura, pero había un año de cursos comunes, parece que sigue habiendo, ¿verdad? Cursos comunes. Posteriormente estudié letras y filosofía en la Landívar y después hice un doctorado en filosofía en España. Y desde el 98 que trabajo en la Marroquín, soy el coordinador del área de humanidades. Y por ser esa área relacionada con las letras, la historia, la literatura, la filosofía, pues sigo manteniendo el interés en el lenguaje y un día decidí publicar o poner en escrito para que fuera quedando constancia de las incorrecciones, dudas, dificultades de la lengua, y de esa suerte ya van como 400 entradas que he ido publicando. En un momento dado un amigo me dijo que por qué no las publicaba, y ahora con la facilidad que existe de publicar en los medios electrónicos, pues hice un primer volumen junto con una licenciada, la licenciada Margarita Mendoza de Hernández. Hicimos el primer volumen de Dudas y Dificultades del Español, que está en Kindle. Bueno, como ven, el título de la conferencia es La lengua cambia, pero en fase un poco provocativa, porque entre los jóvenes tal vez la tendencia es a decir, como cambia la lengua no tenemos que preocuparnos porque las normas que da hoy la academia dentro de 5, 10 o 20 años ya no serán las mismas, o bien la academia va aceptando los cambios, pero en ese cambio hay un orden. Estos señores que están aquí, con Fernando Lázaro Carretera a la izquierda, que fue director de la Academia de la Lengua Española, murió en el 2008, y a la par está Erasmo de Rotterdam, el gran humanista del Renacimiento, pues tienen unas frases muy importantes al respecto. Por ejemplo, don Fernando Lázaro Carreter, en su obra El dardo en la palabra, que tiene 2 volúmenes, que reúne una colección de artículos que fue publicando en los periódicos españoles a lo largo de varios años, decía lo siguiente: una lengua se construye por la acción de 2 tensiones, la de quienes, dueños de contenidos mentales más ricos, pugnan por plasmar en ella esa riqueza y por hacerla más capaz de establecer diferencias y matices, y la de quienes solo precisan recursos elementales, por inculpable falta de necesidad o por ignorancia culpable. Entre estas 2 tensiones el idioma va recorriendo su historia. Juntas ambas constituyen el uso. Pensar que el uso es solo la tensión reductora, espontánea, supone tanto como pensar que es más natural, siempre parece así lo espontáneo, no cepillarse los dientes, ¿verdad? Decía él más adelante: me advierte un mozo en La Vanguardia, periódico de Cataluña, que la lengua es un elemento vivo que debe evolucionar y que si no, en este país hablaríamos latín. Y contesta don Fernando: gran lección de este escolar. Y se pregunta: ¿sería catastrófico que aún hablásemos latín, por cierto? Dice, pues con argumentos de adolescente: pues claro que los idiomas cambian, pero impulsados por aquellas 2 fuerzas. ¿Y qué ocurre cuando la fuerza trivializadora se impone? Sucedió con la ruina del latín la gran noche de Occidente, durante la cual se rompió la gran lengua y emergieron unos idiomas rudos. Para convertirlos en grandes lenguas, también sus mejores hablantes tuvieron que volver a la tutela clásica, a Cicerón y a Quintiliano, esto es, adoptarlas de nuevas normas cultas, en gran medida a imitación de la latina. Si nuestra lengua existe como lengua de cultura, se debe a los recursos que le aportaron los mejores, elevados por el consenso a norma, difundida tradicionalmente por la escuela. La lucha contra la dejadez y el qué más da
forma parte del vivir de toda lengua, y renunciar a ella implica abdicar del progreso, porque no todo cambio constituye avance, puede depauperar. Y yo en esta charla me voy a referir a los anglicismos y falsos amigos de una manera particular, los cambios que se están dando en nuestra lengua, la incorporación de palabras del inglés, que no todo cambio se debe rechazar, hay que aceptarlos, pero con algún criterio. Se habla del genio del idioma, es decir, que toda lengua tiene un genio que va indicando, con el paso del tiempo va modelando, va limitando, va guiando la evolución de la lengua. Pero para eso hace falta conocer los recursos de nuestra propia lengua y tomarse la molestia de investigar, de leer, de consultar el diccionario. ¿Sí? Entonces, no vale, por ejemplo, decir te voy a emailear tal documento, cuando puede uno decir te voy a enviar por correo, ¿verdad? O no vale decir deletea eso, ¿verdad? ¿Con qué necesidad uno puede decir borrar? Que por cierto ya vamos a ver una entrada sobre ese verbo delere, que es un verbo latino. Continúo leyendo lo de don Fernando. Si nuestra lengua existe como lengua de cultura, se debe a los recursos que le aportaron los mejores. Pero si además su triunfo entraña una pérdida de poder distintivo, hay que lamentar. Y repito, perdón, me comí una parte, dice, porque no todo cambio constituye avance, puede depauperar. Depauperar, por cierto, es una palabra bonita, pero porque paupérrimo es algo muy pobre. Pauper es pobre, una palabra latina, pauper, de ahí deriva pobre. Depauperar es convertir en pobre, empobrecer. Es una manera más elegante de decir depauperar. El que una cosa se diga mal y muchos lo hagan solo significa que ahí hay un fallo individual o colectivo de instrucción. Denunciarlo resulta higiénico. Pero si además su triunfo entraña una pérdida de poder distintivo, hay que lamentarlo. Y no por el idioma, sino porque la mente colectiva ha perdido la posibilidad de individualizar un concepto. Se ha hecho más Roma, menos punta. A la inversa, sean bienvenidos de donde sean todos los neologismos o solecismos o errores que aumentan el conocimiento o la aptitud diferenciadora de los hablantes. En modo alguno son disculpables los fallos por incompetencia, como no sea accidental o momentánea. ¿Quién está libre de aquello que no debiera tenerla? Ni la praxis los exonera. Lo dijo Jorge Guillén, el poeta castellano, prócer de la exactitud. El hombre atropellado es decir, el hombre grosero no tiene tiempo de pararse a buscar la palabra propia. Dirigiéndose al fin a toda máquina, se topa con la barbarie. Y la cita de Erasmo a la que me refería tiene que ver con esto de la barbarie y el cuidado de la lengua, el cuidado que debemos tener por decir las cosas bien. Decía Erasmo de Róterdam, los que se apresuran a conocer las cosas descuidan el aliño y la policía de las palabras. Por cierto, policía también quiere decir tres cosas. Quiere decir buen orden que se guarda en las ciudades y repúblicas, pero también quiere decir limpieza, aseo, o bien cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y las costumbres. Entonces repito, los que se apresuran a conocer las cosas, descuidan el aliño y la policía de las palabras, toman un atajo barrancoso y sufren grandes quebrantos. Dado que las cosas no se conocen sino por los signos de las voces, el que desconoce la eficacia del lenguaje a cada paso, anda a ciegas en el conocimiento de las cosas, y es lógico que sufra alucinaciones y delirios. Te advierto que verás menos que los que cavilan sobre palabrías con aquellos otros que con jactancia pregonan que no les interesan las palabras, sino que van directamente a las cosas. Yo sostengo además que el buen uso del lenguaje es cuestión de cortesía, de urbanidad. Hoy cuesta mucho, hay mucha prisa por escribir, andan ustedes, todos andamos escribiendo con el dedo pulgar, textos, ¿verdad? Y se abrevian las palabras, se recortan, se dicen malas cosas, con la excusa de que el otro me entiende, o ya me entenderá.
cuesta, ustedes se han topado con que ya, por ejemplo, el signo de interrogación para abrir o de exclamación ya no se usa, solo se pone al final. Es una falta de ortografía. Y alguien dirá, es que qué pereza buscarlo, hay que buscar el signo especial. Sí, pero ¿qué manifiesta, qué está queriendo uno decir cuando escribe malas cosas y le envía así mal escrito a alguien algún mensaje? Pues que está diciendo el que se toma la molestia de entenderlo, ¿verdad? Es una falta de cortesía porque uno debería escribir bien por el respeto que la otra persona se merece. En el fondo, escribir mal, con mala ortografía, no solo tiene implicaciones a la hora, por ejemplo, de conseguir empleo, ahí son muy cuidadosos, sino que también manifiesta mala educación, que no nos importan los demás, que no respetamos a los demás, porque estamos pasando el peso, digamos, de la interpretación al otro. Usted tiene la obligación de entenderme, yo me expreso como quiero, y usted tiene la obligación de entenderme, cuando la realidad es al revés. Uno tiene la obligación de expresarse bien. Es como cuando hay personas que dicen, ¿me entiende? Cuando uno está hablando, debería decir, me explico bien. ¿Me entiende? Le está diciendo a usted, tiene la inteligencia mínima para entender lo que yo estoy diciendo. Cuando debería decir uno, soy yo lo suficientemente claro para poder decir, me explico. En fin, les voy a contar ahora una historia. Este es un cuadro de Tiziano que representa a Lucrecia. ¿Hay alguien aquí que se llame Lucrecia? Levante la mano. Lucky, ¿hay alguna Lucrecia por aquí? No hay ninguna. Raro, ¿verdad? Porque casi siempre hay una Lucky, una Lucrecia. Pero les cuento la historia y ya verán después por qué. ¿Qué tiene que ver esa historia de Lucrecia? Quiero decir. Según la narración de Tito Livio, gran historiador romano, Lucrecia tenía fama de mujer hacendosa, honesta y hermosa. Se sabe que su belleza y honestidad impresionaron vivamente a Sexto Tarquinio, hijo del rey Lucio Tarquinio el Soberbio. O sea, Sexto Tarquinio, para satisfacer los frenéticos deseos que sentía por ella, pidió hospitalidad a Lucrecia cuando su esposo se hallaba ausente. Aprovechando la oscuridad de la noche, se introdujo en la habitación de Lucrecia y la violó. Al día siguiente, Lucrecia llamó a su padre y a su esposo, Colatino, y les refirió el ultraje recibido. Les pidió venganza contra Sexto Tarquinio y se hundió un puñal en el pecho después de pronunciar la frase: ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Por eso Lucrecia quedaba como signo de honor, ¿verdad? De honestidad. La historia continúa. En este cuadro, dice, sobre las gradas del templo reposa el cuerpo sin vida de la ofendida Lucrecia. Ahí ustedes pueden ver a Lucrecia. Mancillado por Sexto, el hijo del rey Lucio Tarquinio el Soberbio. Dos mujeres lloran la muerte de la dama, mientras que los hombres de la familia, Lucrecio, su padre, Publio Valerio, Colatino, su esposo, y Bruto, rodean el cadáver. Este último empuña en alto el puñal y jura venganza contra el rey, a lo que responde la muchedumbre que levanta los brazos, lo que supone el fin de la monarquía en Roma. Cierto es que existen muchas versiones sobre el hecho, mas lo importante es cómo contribuyó a la caída de la monarquía en Roma, al ser expulsado de Roma Tarquinio el Soberbio junto con su familia por el acto de Sexto Tarquinio contra Lucrecia. Lucio Tarquinio el Soberbio, su pariente Lucio Junio Bruto fue líder de la revuelta que se organizó contra el rey Lucio Tarquinio el Soberbio y después proclamó la república en el año 509 a.C. A partir de estos hechos ya no fueron elegidos más reyes. En su lugar fueron elegidos para gobernar los pretores, que más tarde fueron llamados cónsules. ¿Por qué pongo esto? Porque, por ejemplo, esto lo leí hace un tiempo en la prensa y es muy común. Siendo honesta, decía la escritora, lo que más me asusta es la posibilidad nada lejana de que nos veamos nosotros los guatemaltecos en los mismos trapos de cucaracha. No recuerdo ya cuál era el contexto de los trapos de cucaracha. Pero fíjense bien, to be honest en inglés significa ser sincero, mientras que para nosotros en español ser honesto significa decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, pro, correcto, honrado.
Ese es un ejemplo de lo que se llaman falsos amigos. Honesto en español significa honrado, recatado, de buenas costumbres. To be honest en inglés significa ser sincero. La columnista debió haber escrito siendo sincera, siendo honrada, pensando, pero no diciendo honesta, cuando suponemos que es honesta ella, ¿verdad? No sé, no recuerdo quién es. Pero esos son los cuidados que hay que tener a la hora de escribir, ¿verdad? Mañana se estrena esta película, ¿verdad? La quinta entrega de Die Hard. A mí me gustó mucho la primera, por cierto, allá en los años 80, ¿verdad? Y a eso le llaman secuela. ¿No les suena a ustedes raro que se llame secuela? Tal vez ya no, porque sequel en inglés es la continuación, pero a las segundas partes o continuaciones de las películas se les llama hoy secuelas. Pero esto es claramente un error, porque secuela en español significa consecuencia o resultado de algo, trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo y que es consecuencia de ellos. Secuelas de la viruela son las manchas que quedan, los ojitos que quedan en la cara, ¿verdad? Secuelas de una gripe mal curada, pues es una tos que no termina en una tos crónica. Eso es secuelas. Yo cuando vi la primera vez que era una secuela, una película de esas era una secuela, dije, me llamó muchísimo la atención. Claro, la explicación está en pensar que la palabra inglesa sequel significa lo mismo que secuela. Sequel, al introducirse al español como secuela, viene a ser un falso amigo, porque en inglés significa una obra literaria o cinematográfica completa en sí misma, que es la continuación narrativa de una obra previa. Ni en inglés está mal decir sequel cuando se habla en inglés, ni en español secuela. Lo que no se puede hacer es mezclar. Decir que es sequel es lo mismo que secuela. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay muchas más de ese tipo. Otra, por ejemplo, la saga de Misión Imposible. Lo leí en una valla electrónica, es decir, Tom Cruise continuará la saga de Misión Imposible. ¿Pero qué significa saga? Miren, ahora ustedes tienen en sus teléfonos acceso a internet y pueden consultar, y hay aplicaciones también, aplicaciones sí está aceptada esa palabrita, ¿verdad? Del diccionario de la Real Academia Española, del DRAE. Entonces, en el momentito uno puede consultar. Ya hubiera querido yo, en mis tiempos, uno ni soñaba, por ejemplo, tener el diccionario de la Academia porque era muy caro, ¿sí? Al poco tiempo cuando ya pude encontrar yo mi diccionario de la Academia en 2 tomos, al poco tiempo ya podía consultarlo en internet, ahí lo tengo sin usar, ¿verdad? Prácticamente. Lo que no hay excusas para no usarlo, lo tenemos al alcance de los dedos de la mano, o sea, está facilísimo. ¿Qué significa saga entonces? Cada una de las leyendas poéticas contenidas en su mayor parte en las 2 colecciones de primitivas tradiciones heroicas y mitológicas de la antigua Escandinavia. Relato novelesco que abarca las vicisitudes de 2 o más generaciones de una familia. La acepción que más se acerca a la que los publicistas quieren decir es la segunda, relato novelesco. Pero está claro que en estos casos saga está mal empleada, pues esta película no trata de ninguna familia, la saga de los Kennedy, por ejemplo. ¿Qué debieron haber puesto? Tal vez Tom Cruise repetirá en la 4ª entrega de Misión Imposible, por decirlo. Pero no es ni saga ni secuela. La peor es secuela, una secuela. Secuela le dejan a uno algunas películas, le dejan trastornado algunas películas. Otra, plausible, plausible. En inglés se escriben igual, pero no significan lo mismo. Un falso amigo. En inglés, plausible significa posible. Es una solución plausible, dice alguien, en español, pero no. It's a plausible solution, por ejemplo. Pero en español, ¿qué significa plausible? Plausible significa digno o merecedor de aplauso, ¿sí? Atendible, admisible, recomendable. Cuando alguien dice, por ejemplo, hubo para ello motivos plausibles, no quiere decir que hubo motivos posibles, sino motivos admisibles, recomendables, ¿verdad? Atendibles. Eso es, hay que hilar un poco más fino, ¿verdad? Pero sí es importante estar atento, no se puede traducir. No vaya a ser que le suceda lo mismo que
recuerdo ahora, ¿verdad?, que estaba en un auditorio como decía en la Nativa, un invitado norteamericano, y dijo: me siento embarazado de estar hoy aquí frente a ustedes. Ese es el típico error, ¿verdad?, que embarrassed en inglés, ahí sí sabemos perfectamente que no significa lo mismo que embarazado, ¿verdad? Ese es el de los falsos amigos. Bueno, pues para los fans aquí, por cierto, ya está aceptado fan, y el plural de fan está aceptado. A mí me parecía que era innecesario porque es un seguidor, ¿verdad? Pero el plural de fan en español sería fanes, y así apareció en el periódico. Fanes, si es correcto, no sería fans, sino fanes. O sea, aquí puede haber muchos fanes de Messi o de Cristiano Ronaldo. A ver cómo le va dentro de poco, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Están ahí pendientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cristiano Ronaldo, con Messi? Ya lo estoy confundiendo, ¿verdad? Rutinario. ¿Por qué lo pongo ahí? La rutina. En español, rutinario es lo que se hace con rutina, por mera práctica y sin reflexión. No debe emplearse, por lo tanto, como equivalente a ordinario, periódico, habitual o de trámite. Expresiones como la policía hizo una revisión rutinaria o está haciendo su rutina de ejercicios son incorrectas, son traducciones literales del inglés. Debe decirse: la policía hizo una inspección ordinaria, está haciendo sus ejercicios acostumbrados, porque rutina es lo que aburre, ¿verdad? Pero en inglés rutinario significa habitual. En español rutina es algo aburrido, que se hace por mera práctica y sin reflexión. Es diferente el significado de rutina en inglés que en español. Otra cosa, eventual. Se está difundiendo mucho el uso de eventual y eventualmente con el sentido de final o finalmente. Eventualmente dirán todos, terminarán hablando inglés, por decirlo. Finalmente, es indiferente. Hoy escuché un programa de radio con esta frase: eventualmente será aprobado por el Congreso. En castellano, eventual significa que puede darse o no, que puede suceder o no, un evento. Puede darse o no, por eso digo, la caída de la bolsa de valores puede suceder. Como una eventual recaída podría ocasionarme graves problemas. Eventualmente significa de manera eventual o circunstancial. Por ejemplo, dice: la diarrea estival que eventualmente aqueja a los cachorros debe consultarse de inmediato. El diccionario panhispánico de dudas censura el uso de eventualmente para significar final o finalmente. Es un calco del inglés. No es lo mismo eventual en español, que en inglés significa a la larga, finalmente. En español significa de repente pasa, a lo mejor sucede, de manera accidental o circunstancial. El famoso delete, ¿verdad? Estaba yo en España en el 92 y un amigo me dijo: pincha la tecla delete. Y yo dije: pues delete, ¿verdad? ¿Por qué? Me dice: si delete es latín, de hecho es griego, ¿verdad? Pero delete viene de deletirios, de deleter, que significa destructor. Así pasó al latín deleterio. Algo deleterio es algo destructor, que tiene un efecto destructor. Por lo tanto, no tenemos por qué decir delete. ¿Por qué? Si es una palabra latina. Podemos decir con todo gusto, usando todas las letras, delete. Por sí, pues podemos hacerlo. ¿Verdad? Igual que la marca de ropa deportiva Nike. Podemos decir Nike, que es una palabra griega que significa victoria. No tenemos por qué decir Nike, ¿verdad? Por ejemplo. Asumir, otra que se está difundiendo mucho. Asumir. Un falso amigo muy frecuente. Asumir en lugar de suponer. Algunas personas, por influencia del inglés, dicen, por ejemplo: asumamos que esto es cierto, cuando en español lo correcto sería decir: supongamos que esto es cierto. Asumir en español significa tres cosas: atraer a sí, tomar para sí, hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo, adquirir o tomar una forma mayor.
como cuando uno dice, asumo esta responsabilidad. Eso significa en español asumir, atraer así, hacerse cargo, adquirir responsabilidades. Pero assume en inglés es, if you assume something, es si supone algo, ¿verdad? Suponer es en español, no assume. Es otro ejemplo. Compromiso. En inglés, compromise significa un acuerdo sobre diferencias alcanzado por mutuas concesiones o algo intermedio entre diferentes cosas. No está bien, por lo tanto, traducir compromise por compromiso, pues compromiso en español significa una obligación contraída, una dificultad o una promesa matrimonial. En derecho, y ese es el significado que más se aproxima al inglés, compromiso también significa un convenio entre litigantes por el cual someten su litigio a árbitros o amigables componedores. Pero notemos que ni aún en ese caso compromise equivale a compromiso. Estaría mal, por lo tanto, decir, por ejemplo, debemos llegar a un compromiso con el inglés para dar a entender que debemos llegar a una solución intermedia. En español, esa oración significaría algo así, como que deberíamos comprometernos con el inglés. Si decimos solución de compromiso, las cosas cambian. El diccionario académico dice que de compromiso es una solución o una respuesta que se da por obligación, por necesidad de complacer. Siguiendo con el ejemplo anterior, si en lugar de decir debemos llegar a un compromiso con el inglés, dijéramos debemos llegar a una solución de compromiso con el inglés, estaríamos diciendo que necesitamos dar una respuesta por simple necesidad de complacer. En suma, los compromisos en español son obligaciones y en eso no hay compromisos. Es una forma incorrecta de decir, en eso no hay concesiones. Esto es terrible. Emergencias bizarras. Existe la página en Facebook de este programa, no sé si de Discovery, ¿verdad? Emergencias bizarras. ¿Por qué? Porque bizarro en inglés significa extraño, pero en español no significa extraño, significa valiente, ¿verdad? Bizarro no significa lo mismo que bizarre, ¿verdad? Nuestro bizarro viene del italiano bizarro, iracundo, y significa valiente, esforzado, o bien generoso, espléndido. En inglés, bizarre, aunque también procede de la misma palabra italiana, llegó a significar extravagante, estrafalario, raro. Sería una incorrección, por lo tanto, decir que alguien es una persona bizarra si quiere dar a entender que es extravagante o rara. Propiamente hablando, estaría diciendo que es una persona valiente o generosa. Y emergencias bizarras, a saber qué significa. Bizarros son los que propusieron ese título. Customizar. Customizar es un feo anglicismo que debemos evitar. To customize significa hacer o adaptar según los requisitos de los clientes. La traducción de este verbo a nuestro idioma, por lo tanto, es adaptar, personalizar. ¿Por qué tenemos que decir customíceme eso a mi medida? Adáptelo, personalícelo, pero no customizar, eso sí ya es demasiado influjo, ¿verdad? At the end of the day, ¿cómo lo traduce? Al final del día. Sí, pero en español tenemos a fin de cuentas. Es decir, ¿por qué tenemos que copiarlos? ¿Por qué tenemos que hacer esos cálculos del inglés? Se está poniendo de moda la expresión al final del día, que es un cálculo del inglés at the end of the day. No hay necesidad de emplearla, pues en español tenemos suficientes frases para dar a entender la misma idea que pretenden expresar los anglosajones. Por ejemplo, y seguramente a ustedes se les ocurrirán otras más, a fin de cuentas, en último caso, en última instancia, en definitiva. En definitiva, no seamos snobs, ¿verdad? Snobs es una palabra inglesa que ya está con bien adaptada. Alguien que calca literalmente las cosas, porque suena más, qué sé yo, más culto, no, suena más snob. Escuché en un noticiero que
la cianobacteria está volviendo al lago de Atitlán el año pasado, antepasado. Decía la periodista que eso se sabía, porque un satélite de la NASA había capturado unas fotografías del lago. Capture pictures. Sí. Me parece que esa expresión, capturar fotografías, es un cálculo en inglés, claramente. En español se dice tomar fotografías, se había tomado fotografías. Sí, no tenemos por qué cambiarlo, pues. ¿Por qué capturar fotografías? Se lastimó la rodilla, pues, señora, ahí con ese obstáculo. Obviar. Obviar no significa hacer caso omiso. Según el TRAE, obviar como verbo transitivo significa evitar, rehuir, apartar y quitar de en medio obstáculos o inconvenientes. Así, el sentido de la oración, vamos a obviar esa objeción, no es vamos a ignorar esa objeción, sino vamos a hacer lo posible por disolver y eliminar esa objeción. No es lo mismo ignorar o hacer caso omiso que apartar por algún medio una dificultad o una objeción. Es posible que la confusión se deba a que se asocia obviar con obvio. Lo que es obvio puede ignorarse, pero una dificultad o una objeción válida no es obvia, sino que necesita obviarse, es decir, necesita tener respuesta, necesita disolverse, evitarse, quitarse. Por ejemplo, en esta frase hay un uso legítimo de la palabra obviar. Dice, el artículo 186 obvia la inscripción de N como candidato. Es decir, no hace caso omiso, sino que resuelve el caso, disuelve, ¿verdad?, la dificultad. Hay que tener cuidado, pero para eso está el diccionario, es muy sencillo. Plan de estudios, ¿cómo le llamamos en Guatemala? Pensum, ¿verdad? Pero pensum significa tarea, claro, hay que sacar la tarea. Sí, pero no es adecuado, no es correcto. Es plan de estudios, ahí sí está bien escrito. No sé de cuándo se hizo ese cambio, de dónde viene a utilizar la palabra latina pensum, ¿verdad? Pensa, dicen algunos, digamos, para dar a entender que saben el neutro, de la tercera declinación latina, de pensum, pensa, pero no hace falta, ¿verdad? Esa palabra ni siquiera está en el diccionario en español, porque es una palabra latina. Significa peso, tarea, la tarea cotidiana, más específicamente de la hilandera, el deber, la obligación, la función. Sobre todo los académicos deberíamos tener mucho cuidado en crear esta palabra, porque uno debe saber un poco de latín y dice, pensum es tarea, la tarea diaria que tiene que sacar una hilandera, convertir la lana en hilo. ¿Y de dónde acá qué significa plan de estudios? Bueno, hay que ver plan de estudios, por punto, ¿no? Esto sí me va a llevar tiempo. Feminicidio, ahora ya se corrigieron, dice femicidio. Espero no herir aquí susceptibilidades, yo estoy hablando solo del lenguaje. Fíjense que abajo dice pronunciate, no dice pronúnciate, dice pronunciate. Bueno, no está mal, podría ser. Contra los asesinatos de mujeres. ¿Se dan cuenta de los signos de exclamación? Están al revés. Bueno, femicidio. Leo esto un poco más. El diario El País publicó recientemente un artículo de Ignacio Bosque, suscrito por 26 académicos numerarios de la Real Academia Española, sobre el supuesto sexismo del idioma español. Se titula Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer y responde a las sugerencias que se hacen en varias guías de lenguaje no sexista aparecidas en España en los últimos años, editadas por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones. En su artículo, Ignacio Bosque, con mucha paciencia y respeto, insiste en lo que ya sabemos. Una cosa es el sexo biológico y otra el género gramatical. De manera que uno está mal en los formularios que le pregunten género, porque solo las palabras tienen género. Los seres humanos y los animales tenemos sexo biológico. Sexo. No hay por qué confundir las cosas. Dice Ignacio Bosque, hay acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado o uso genérico del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español, como lo
está en el de muchas lenguas románicas y no románicas, y también en que no hay razón para censurarlo. Cuando esto no se entiende o no se quiere entender, el sistema gramatical del español se revela y se producen disparates. ¿Quién diría la frase Juan y María viven juntos? ¿Quién diría que la frase Juan y María viven juntos es sexista porque digo juntos y no juntas? ¿Verdad? En lugar de decir nadie estaba contento, debería decir nadie estaba contenta. O sea, tampoco se resuelve el problema con la estupidez de escribir la arroba, que ya está desapareciendo, porque eso no es correcto. Es decir, los niños, en vez de la O, una arroba, ¿verdad? Para ahorrarse la incomodidad de escribir los niños y las niñas. Refiere Rafael Serrano que el filósofo Jesús Mosterín hizo quedar mal al gremio porque propone el término humano para designar a hombres y mujeres sin referirse al sexo. ¿Y cómo deberíamos decir? ¿Los humanes o las humanes? Pues ese señor filósofo sí que... Sí, por favor, ¿verdad? Quienes confunden género con sexo proponen que cuando se habla del asesinato de una mujer digamos femicidio y no homicidio. Lo que estos ignorantes no entienden es que femenino es un género gramatical y los géneros gramaticales no se asesinan. Si femicidio fuera matar a una mujer, matar a un hombre debería ser masculinicidio. ¿O es que las mujeres no forman parte del Homo sapiens? Porque homicidio quiere decir asesinato de un individuo de la especie Homo sapiens. Homicidio de Homo sapiens, no de masculino, no de hombre. Homo sapiens es la especie, Homo sapiens sapiens. Entonces, lo contrario de femicidio debería haber también una procuraduría contra el masculinicidio, ¿verdad? Termino este comentario leyendo unos párrafos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, citados por Bosque, que francamente dan risa. Dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentes. Es decir, es absurdo. Pero ya lo que es el colmo es que hay una procuraduría para delitos de femicidio, ¿verdad? Eso es incorrecto. Tampoco es que género. O sea, nosotros no tenemos género, el género es gramatical. En fin. La presidenta, también ya pasando a otras cosas sobre el género en profesiones femeninas y cargos desempeñados por mujeres. Dice género de las profesiones femeninas. Las profesiones tienen género gramatical. La nueva gramática de la lengua española, salió hace un par de años, nos da la siguiente normativa para la designación del género de los sustantivos que se refieren a las profesiones, cargos y actividades de las mujeres. Dentro del ámbito militar, los sustantivos que designan los grados son comunes en cuanto al género. La sargento o el sargento, la general o el general, la coronel o el coronel. Ahí no hay que decir coronela, no hace falta. Los sustantivos que designan profesiones, cargos y actividades y cuyo masculino termina en O, forman su femenino en A. De manera que hay que decir abogada, hay que decir arquitecta, bombera, médica, música, eso sí está bien. No como en algún lugar que conozco que dice la secretario académico, ¿verdad? No, es la secretaria académica, ¿sí? No es por confundirla con una secretaria que no tenga un cargo de puesto directivo, sino que es porque así es gramaticalmente, hay que decir la secretaria, ¿verdad? Porque no es hombre. Algunos sustantivos terminados en E admiten femeninos en A, como por ejemplo el jefe, la jefa. Terminados en E admiten femeninos en A, porque también se admite la alternancia la jefa o la jefe. La nueva gramática de la lengua española indica que en muchos países americanos se utilizan las alternancias la presidente y la presidenta. Esto dio mucho que hablar. Hubo mucha oposición a que se admitiera como correcto presidenta, porque así como el que estudia es estudiante, y aunque sea mujer no es estudianta, así el que ejerce el cargo de presidir una institución es presidente, la presidente.
pero como la academia, siempre la postura de la academia ha sido registrar lo que ya está consagrado por el uso, pues cuando ya no hay más remedio, lo admite como válido decir presidenta. Yo me resisto todavía, pero ahí está la presidenta Kirchner, ¿verdad? La presidenta, la jueza, también se puede decir, aunque no se inclina a favor del uso preferente de ninguna de estas dos formas. Las voces jueza y presidenta aparecen registradas ya en el trabajo. Por lo anterior, las alternancias, la jueza, la juez, la médico, la médica, la jefe, la jefa, son todas correctas. Y hay una nota simpática. En cuanto a la sargento o la sargenta, si nos referimos a un grado militar, debemos decir la sargento. Pero si nos referimos a una religiosa lega de la Orden de Santiago o a una mujer corpulenta, hombruna y de dura condición, debemos decir la sargenta. Bueno, para terminar, cambios. No, me falta uno más. Lo que ustedes ven ahí es una higuera. En griego dice psico y dice psique, psique. Esto viene al caso porque hay quienes dicen, ¿por qué hay que ponerle psicología? ¿Por qué ponerle la P si no suena? Bueno, porque si usted hiciera psicología sin P, haría ciencia de los higos, ciencia de las higueras. Porque psico en griego es higo, ¿verdad? Psicómoro. Y en cambio, psique es alma. Entonces, la ciencia que estudia el alma es la psicología. Aunque ya no lo digamos, no importa, no tenemos que esforzarnos en decir psicología, no hace falta, ¿verdad? Es lo mismo, pero se escribe con P antes, porque si la quitamos es otra cosa. Y para eso conviene conocer las raíces, entonces, griegas y latinas. La ortografía tiene que ver con las raíces de la lengua, o sea, no es una cuestión arbitraria. Por ejemplo, el famoso pollo con doble L o pollo con Y, que ya no se dice Y, se dice Y, son diferentes cosas. Pollo con doble L es polio, en el latín es el animal, y pollo con Y viene de podio, por eso es el pollo de las aldeas donde ponen las cosas para cocinar, pero tienen dos orígenes diferentes. No es que a uno se le ocurrió, para distinguir un pollo de otro, pongamos uno con Y y otro con doble. No, o sea, entonces los cambios que la última, ustedes han oído hablar mucho de que cambiaron muchas cosas. No, son poquitas las cosas que han cambiado en la lengua. Una ya la sabíamos, la doble L y la Ch desaparecen como letras. La doble L, en mis tiempos de primaria sí todavía se hablaba de L, doble L, M, N, Ñ, O, P, Q, L. Ahora ya no, es L, doble L no existe, es un dígrafo, como la R doble, ¿verdad? Lo que sí es novedoso es la Ch, desaparece, ¿verdad? CH, entonces ustedes van a ver en los diccionarios nuevos CD, no CH, ¿verdad? Eso estaba en camino de desaparecer, pero ya desapareció. Tenemos una llama y una chita. El burro y la vaca. Bueno, ya no hay que decir B de burro, sino B nada más. Ya no hay que decir B de vaca, sino V. Ahí los españoles nos ganaron, porque en España se dice V. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque en latín no existía diferencia entre U y V. Solo existía la V, letra mayúscula, en latín solo se escribía en letras mayúsculas. Y cuando era sonido vocálico, pues se empezó a escribir la U como vocal, pero el origen es la V, ¿verdad? Que suena como V, pero que también como U, entonces es V. Y nosotros le decimos B pequeña o B de vaca, pues ya no hay B pequeña o B de vaca, ni B grande o B de burro, ya no, solo hay B y V. Por mucho que les sorprenda al bovino, que el bovino tiene las dos, B y V. Otro cambio que se dio es que entre guarismos, o sea, entre números, ya no se tilda la O, la preposición O, 5 o 6, 10 o 2. Esto también no les ha gustado a muchos porque dicen que era para evitar que se confundiera con un 0. Pero en fin, hay que saber que les parece a los señores académicos que ya no hace falta tildar la preposición O cuando va entre guarismos, o sea, entre números. Solo ese, aquel, ya no se tildan también. Esto ha dado mucho que hablar porque la academia dice no es incorrecto dejar sin tilde solo cuando significa solamente, porque antes era el caso de acento diacrítico para distinguir solo de estar solo en casa y solo de solamente.
Ahora dice, no es incorrecto dejar sin tildar, sin tilde solo, aunque signifique solamente. La razón que da son las siguientes. Dice, vamos a ver, la supresión del acento ortográfico en el adverbio solo y los pronombres este, ese y aquel. Su uso no está justificado, ni siquiera en el caso de ambigüedad. Por ejemplo, voy solo al cine para ver películas de terror, solamente, o voy solo al cine a ver películas de terror, solo, sin compañía. Por consiguiente, a partir de ahora podrá prescindirse de la tilde en estos casos, e incluso en caso de doble interpretación, pues cabe colocar perfectamente sinónimos. Lo que la Academia recomienda es que cuando hay ambigüedad, doble interpretación, se busque un sinónimo. Por ejemplo, únicamente, voy al cine únicamente para ver películas de terror. Ahí no se confunde con ir solo, una persona que va sola ella, la solitaria. Otro caso, en las Islas Galápagos, los términos genéricos que se anteponen a los nombres propios se escribirán en minúscula. Por ejemplo, Golfo de Venezuela, Golfo es minúscula, Península de Araya, Península va minúscula, Araya es en mayúscula, Islas Galápagos, Isla de minúscula, Galápagos y mayúscula. Es un pequeño cambio. Piercing. No será correcto escribir como está arriba, piercing, catering, sexy, judo o manager, si no se hace en cursiva o entre comillas. Uno puede poner esas palabras cuando son de otra lengua, lo más aconsejable es en cursiva, se puede poner comillas para remarcar su origen extranjero, como es la norma para este tipo de vocablos. Solo pueden escribirse sin cursiva la forma adaptada al idioma español, que está propuesto en el diccionario panhispánico de dudas, que se escriba piercing, así como se ve, como está abajo, catering, llevar comida, los hoteles cuando llevan comida, judo, manager, smoking, camping, bricolaje, o sea, que se adapte a la grafía, a la ortografía del español. Pero va en un proceso. Cuando ustedes ven en el diccionario una palabra en cursiva dentro del diccionario, dice voz inglesa, o voz francesa, o voz alemana, lo que sea, es una voz admisible en el español porque no se encuentra un sustituto, pero que todavía no ha sido incorporada. Cuando es incorporada ya no se pone en cursiva, pero se adapta a la grafía, así como el caso de piercing. Se pone piercing, conste que no aparece todavía como tal, solo está en el diccionario de dudas como una propuesta. Los prefijos ex, anti y pro ya no estarán separados de las palabras que los preceden. Por ejemplo, en provida, expresidente, anticonstitucional. Tradicionalmente, ex, anti y pro debían escribirse separados de la palabra que las precedía. Antes incluso se ponía un guión, ex, guión, presidente. Después se ponía separado, ex-presidente. Pero ahora irán unidos, como en el caso de ex-esposa y provida, va unido. Por lo tanto, no existe ex-presidente separado, ni ex-maridos, etc. Pasarán a ser ex-presidentes, ex-maridos, juntos, no separados. Únicamente las expresiones compuestas como alto comisionado, capitán general, podrán utilizar los prefijos ex y pro en forma separada. Por ejemplo, ex separado, alto comisionado separado, 3 palabras. Ex capitán general, pro derechos humanos, etc. Ya no se escribirá papa con letra inicial mayúscula para hablar de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, sino papa con minúscula. El Papa Benedicto XVI. Pueden escribirse en mayúscula solo, aunque no obligada, cuando no van seguidos de nombre propio. La recepción a su santidad, con mayúscula su y santidad, será en el Palacio Arzobispal, por ejemplo. Tampoco se evitará la mayúscula inicial en el don, doña, fray, santo, san, excelencia, señoría, sor, vuestra merced. Don Giovanni, se escribe en minúscula la D. Bueno, ya estamos llegando a tiempo. Yo había ofrecido 50 minutos, fue lo que calculé, para dejar un tiempo a preguntas. Esta es la dirección de la página del blog que mantenemos. Rosa Mendoza de Hernández, más que todo es la colaboradora, y yo mismo, ¿verdad? Y ustedes pueden suscribirse para que le llegue por correo las entradas. Está en página en Facebook también, está el volumen que publicamos de las dudas y dificultades del español.
en Amazon y ahí vamos sacando. Esto es simplemente una impresión de la pantalla, pero semanalmente vamos publicando curiosidades del lenguaje. Una curiosidad que no me atrevo todavía a escribir porque no sé cómo explicar tal grado de, como dijera yo, de incorrección. Me parece muy curiosa. ¿Han visto ustedes tal vez la propaganda de Wendy's? Pero es decir, no son cuadradas, pero también son más ricas. Vamos a ver, ¿cómo es eso? También son más. O sea, no son cuadradas, pero son más ricas. Ajá. No son cuadradas, pero también son ricas. Ahora, ¿también son más ricas? Eso está como hamburguesas hechas de pollos frescos, que también sacó la Wendy, ¿verdad? Y se dije, ¿quién estará detrás asesorando? ¿El extranjero? Es que no, pero eso no lo he escrito porque es que llega el caso de que aquí son dudas y dificultades, no ignorancia, ¿verdad? Les aconsejo también visitar la página de la Academia Española, que tiene, ustedes solo ponen rae.es y pueden consultar el diccionario de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, muy importante, y otras fuentes. El lema de la academia sigue siendo legítimo, por más que mis amigos españoles decían que parecía el lema de detergente: limpia, fija y da esplendor. Pero sigue siendo cierto: limpia, fija el uso y da esplendor. Ese es el lema de la academia, hay que ponerle atención. Y por último, una recomendación sobre obras que son muy recomendables. Alex Grigelmo es un periodista que ha escrito varios libros sobre el buen uso del idioma. Mi favorito es este que se llama El genio del idioma. Don Fernando Lázaro Carreter tiene 2 volúmenes de El dardo en la palabra, cada uno como de 500 páginas. Hay otro que se llama Hable bien, por favor, ¿verdad?, de Ignacio Careaga. Y para quienes quieren ya escribir, lanzarse a la escritura académica, más que todo, les recomiendo mucho el libro de Daniel Casani, La cocina de la escritura. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.